Aquí tenemos un terrible incendio en el que mueren 3 niños. Y luego tenemos a un hombre acusado de provocar ese incendio, que finalmente es ejecutado, el padre de esos 3 niños, en 2004. ¿Qué pasaría si un hombre fuera ejecutado por un crimen que nunca cometió? La mayoría de los condenados a muerte luchan por sus vidas. Presentan una apelación tras otra, con la esperanza de que se suspenda la ejecución en el último momento. Algunos confiesan, con la esperanza de obtener el perdón. Otros aceptan su muerte con resignación. Pero Cameron Todd Willingham murió proclamando su inocencia. Durante 12 años, Willingham afirmó que no había provocado el incendio. En sus últimas horas, sus abogados lucharon desesperadamente para presentar nuevas pruebas, pero no pudieron impedir la ejecución. ¿Y si el incendio fue realmente un accidente? ¿Y si fue ejecutado por un crimen que nunca ocurrió? Esta es la historia de las últimas 24 horas de Cameron Todd Willingham, en un caso que aún hoy sigue acechando al sistema de justicia penal. Hearst había llegado a creer que Todd Willingham era inocente. El caso de Todd Willingham entra en esa categoría en la que no hay ni una pizca de prueba de que el incendio fuera provocado. Cameron Todd Willingham nació el 9 de enero de 1968 en Texas. Su infancia fue muy inestable. A finales de la década de 1980, ya tenía antecedentes penales por hurto mayor, robo en tiendas y abuso de sustancias. En 1987, fue arrestado por robo y condenado a 60 días de cárcel, seguidos de 2 años de libertad condicional. Un año más tarde, fue arrestado de nuevo por conducir bajo los efectos de inhalantes y condenado a libertad condicional, con la condición de completar un programa de rehabilitación. Sus actos continuaron en 1989, cuando fue sorprendido robando en una tienda. Como resultado, se revocaron sus anteriores condenas de libertad condicional y fue enviado a un programa correccional tipo campamento militar. A pesar de estos problemas, Willingham se estableció más tarde en Corsicana, Texas, donde vivía con su esposa, Stacy Kuykendall, y sus 3 hijas, Amber, Carmon y Cameron. El 23 de diciembre de 1991 se produjo una tragedia. Un incendio envolvió la casa de la familia Willingham y mató a sus 3 hijas. Willingham, que se encontraba en casa en ese momento, escapó con heridas leves, mientras que su esposa había salido a hacer compras navideñas. En enero de 1992, Willingham fue detenido y acusado de asesinato con agravantes. Tras el incendio, la investigación policial reveló que el fuego había sido provocado deliberadamente con un acelerante líquido. Las pruebas incluían marcas de quemaduras en el suelo que formaban charcos, múltiples puntos de inicio del incendio y signos de que el fuego había ardido con rapidez e intensidad, todo lo cual apuntaba al uso de un acelerante. Los investigadores también descubrieron restos carbonizados bajo el marco de aluminio de la puerta principal, lo que sugería la presencia de un acelerante líquido, y las pruebas confirmaron la presencia de restos de un acelerante cerca de la puerta principal. A pesar de ello, no se encontró ningún motivo claro para el incendio, y la esposa de Willingham negó que hubieran discutido antes de que se produjera. Junto con las pruebas del incendio provocado, testificó un informante de la cárcel llamado Johnny Webb. Su testimonio fue controvertido por varias razones. Webb afirmó que Willingham le había confesado que había provocado el incendio para encubrir una lesión o la muerte de uno de los niños, supuestamente causada por su esposa. Sin embargo, no se encontraron lesiones físicas en los niños después del incendio. Webb dijo más tarde al periodista David Grann que podría haberse equivocado, ya que en ese momento le habían recetado medicación para el trastorno bipolar. Webb también explicó las quemaduras distintivas encontradas en la frente y el brazo de Amber, lo que sugería que Willingham la había quemado para que pareciera que los niños estaban jugando con fuego. En el juicio, el fiscal John Jackson señaló que Webb era un testigo poco fiable, aunque más tarde apoyó la liberación anticipada de Webb de la cárcel. Webb intentó posteriormente retractarse de su testimonio y presentó una moción en la que declaraba que Willingham era inocente.
también cuestionó si había prescrito el delito de perjurio. En febrero de 2014, The New York Times informó de que el Proyecto Inocencia había encontrado una nota manuscrita que sugería que se había llegado a un acuerdo con Webb para reducir su condena a cambio de su testimonio. Durante la fase de determinación de la pena del juicio, el fiscal Jackson sugirió que el tatuaje de una calavera y una serpiente de Willingham encajaba con el perfil de un sociópata. Dos expertos médicos estuvieron de acuerdo. Uno de ellos, un psicólogo sin experiencia en sociopatía, argumentó que el póster de Iron Maiden de Willingham simbolizaba la violencia y la muerte. El otro psiquiatra, James Grigson, conocido como Doctor Muerte, afirmó que Willingham era un sociópata extremadamente grave sin esperanza de rehabilitación. Grigson había sido desacreditado por conducta poco ética antes de su muerte. La fiscalía también trató de presentar como sospechoso el comportamiento de Willingham durante y después del incendio. Después de que se iniciara el fuego, Willingham fue visto en la puerta principal gritando auxilio y afirmando que sus hijos estaban dentro. Su comportamiento durante ese tiempo parecía una mezcla de calma e histeria, aunque más tarde explicó que estaba moviendo su coche para evitar que explotara y empeorara el incendio. Los testigos presenciales describieron a Willingham con el pelo chamuscado y quemaduras en el pecho y el hombro, pero señalaron que no había indicios de inhalación de humo. Tenía las muñecas y las manos cubiertas de hollín. Fue trasladado al hospital esposado. Los vecinos, entre ellos Brandy y Diane Barbie, afirmaron que Willingham se negó a volver a entrar en la casa para salvar a sus hijos. Willingham alejó su coche del fuego y se sentó tranquilamente en el césped cercano sin intentar rescatar a sus hijos. Después del incendio, parecía más agitado e incluso tuvo que ser sujetado por el personal de emergencias. Willingham regresó al lugar de los hechos en los días posteriores al incendio, donde al principio parecía extrañamente tranquilo, pero se volvió sombrío cuando llegaron las autoridades. También expresó su frustración por la pérdida de un juego de dardos, e incluso pidió uno nuevo en un bar, diciendo que el dinero ya no era un problema. La fiscalía argumentó que Willingham podría haber querido deshacerse de sus hijos. Sugirieron que el incendio era el tercer intento de matarlos, alegando que había intentado provocar abortos pateando a su esposa durante sus embarazos. Sin embargo, el periodista David Grann informó de que no había pruebas policiales ni médicas que lo respaldaran. La esposa de Willingham negó que él hubiera maltratado físicamente a los niños. La fiscalía también lo describió como un maltratador habitual de sus esposas y un sociópata. Por otro lado, quienes conocían personalmente a Willingham como su agente de libertad condicional, Polly Goodin, lo describieron como una buena persona, y el ex juez B.B. Bridges dudaba de que pudiera haber matado a sus hijos, describiéndolo como educado y cariñoso. Willingham fue acusado de asesinato el 8 de enero de 1992. Durante su juicio en agosto de 1992, se le ofreció cadena perpetua a cambio de declararse culpable, pero lo rechazó, insistiendo en su inocencia. El investigador de incendios Vázquez testificó que había 3 puntos de origen del incendio, lo que sugería que había sido provocado intencionadamente. Una muestra cerca de la puerta dio positivo en líquido inflamable y se observó que Willingham había escapado del incendio sin quemaduras, lo que reforzaba la hipótesis de que había vertido el acelerante al salir. Varios testigos testificaron en su contra. Durante 12 largos años, Cameron Todd Willingham esperó lo inevitable. Encerrado en una celda de 1,80 por 3 metros en la unidad Polunsky de Texas, se despertaba cada mañana con la misma rutina. Paredes de cemento frío. El sonido de voces lejanas resonando en la prisión. La certeza de que su vida podía ser arrebatada en cualquier momento. Día tras día, año tras año, veía a otros reclusos condenados a muerte recorrer el último camino antes que él, sabiendo que su hora llegaría pronto. El tiempo pasa de forma diferente en el corredor de la muerte. Algunos hombres cuentan los días, otros dejan de contarlos por completo. Willingham tenía mucho tiempo para pensar.
en su pasado, en sus errores, en el momento en que su vida se detuvo en seco en 1992. Tenía 36 años. Era un hombre joven, lleno de energía, que aún creía que había esperanza más allá de los muros de la prisión. Pero la esperanza se desvanece cuando pasas más de una década en una celda, con el mundo avanzando mientras tú permaneces inmóvil. Afuera, su esposa se volvió a casar. Sus amigos siguieron adelante. Y en el pequeño pueblo de Texas donde todo comenzó, ya casi nadie pronunciaba su nombre. Adentro, la cuenta atrás nunca se detuvo. Cada pocos meses se llevaban a otro recluso. Willingham lo vio suceder innumerables veces. Los guardias llegaban, llamaban a un nombre y escoltaban a un hombre por el pasillo. Algunos se iban en silencio. Otros luchaban hasta el último segundo. Algunos hacían sus últimas declaraciones, mientras que otros se negaban a hablar. Willingham no tenía más escapatoria que sus propios pensamientos. ¿Repasaba los últimos momentos con sus hijas? ¿O se centraba en lo que se avecinaba? La fecha estaba fijada. Era el 17 de febrero de 2004. A Cameron Todd Willingham solo le quedaban 24 horas de vida. Las últimas 24 horas. A las 6 de la mañana, la prisión aún estaba a oscuras cuando los guardias llegaron a la celda de Cameron Todd Willingham. El aire estaba cargado con el peso del día que se avecinaba. Hoy no era como las miles de mañanas que había vivido en el corredor de la muerte de Texas. Esta era la última. No había futuro más allá de las próximas 15 horas. No quedaban apelaciones. No había retrasos. No había más espera. ¿Tenía miedo? ¿O había hecho las paces con lo que se le venía encima? Los guardias lo vigilaban de cerca. Los reclusos condenados a muerte eran vigilados las 24 horas del día. Se anotaba cada movimiento. Se grababa cada momento. Algunos presos pasaban su último día en pánico y desesperación. Algunos se derrumbaban, otros rezaban. Willingham permanecía tranquilo. Durante años se había negado a confesar el delito por el que había sido condenado. Había pasado más de una década insistiendo en que era inocente. Pero hoy la inocencia no importaría. Hoy, Texas iba a ejecutarlo. Más allá de los muros de la unidad de muros de Huntsville, el mundo exterior seguía con normalidad. El sol salía. La gente se dirigía al trabajo. La vida seguía adelante. A Willingham le sirvieron el desayuno, pero, como muchos reclusos que se enfrentan a la ejecución, apenas lo tocó. Su desayuno era el mismo que el de cualquier otro preso, una comida que había tomado innumerables veces antes, nada especial. La mayoría de los presos pasan su último día rodeados de familiares, amigos o consejeros espirituales. Incluso a los peores criminales se les suele conceder una última visita, un último momento para decir adiós. Pero nadie vino a ver a Cameron Todd Willingham. Sus padres ya habían fallecido. Su exmujer había roto toda relación con él hacía mucho tiempo. Su matrimonio había estado marcado por las peleas y las acusaciones de maltrato, y ella se había mantenido firme en su convicción de que él había matado a sus hijos. Si Willingham albergaba alguna esperanza de recibir una llamada de última hora del gobernador, se habría llevado una decepción. A las 8 de la mañana, los guardias le informaron por última vez de que podía solicitar la visita de un capellán o un funcionario de la prisión si lo deseaba. Él se negó. No tenía ningún interés en buscar la redención por algo que juraba no haber hecho. Fuera de los muros de la prisión, sus abogados seguían luchando. En ese mismo momento, su equipo de defensa estaba haciendo un último esfuerzo para detener la ejecución. Habían descubierto un nuevo informe condenatorio. Se trataba de un análisis del doctor Gerald Hurst, experto en incendios, que afirmaba que el incendio en la casa de Willingham no había sido provocado. El Dr. Hurst desmontó todas las pruebas forenses que se habían utilizado para condenar a Willingham. Los investigadores originales del incendio se habían basado en métodos obsoletos y poco científicos. Habían confundido patrones de quemaduras comunes con signos de incendio provocado.
Pero la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas ignoró el informe. El gobernador, Rick Perry, se negó a intervenir. Dentro de su celda, Willingham quizá no conocía los detalles exactos de la batalla legal que se libraba en su nombre, pero llevaba suficiente tiempo en esta lucha como para saber una cosa: se había acabado. No habría ningún milagro de última hora. El corredor de la muerte nunca está realmente en silencio. Las paredes resuenan con las voces lejanas de los presos. Algunos gritan, otros rezan, otros hablan solos. A las 11 en punto, la ejecución ya no era solo un evento programado en el calendario de la prisión. Se había convertido en un espectáculo público. Fuera de la prisión de la unidad de muros, la tensión iba en aumento. Los manifestantes se manifestaban con pancartas exigiendo que Texas detuviera la ejecución. Los periodistas instalaban cámaras, preparándose para el momento en que pudieran anunciar al mundo que Cameron Todd Willingham había muerto. Al mediodía, Cameron Todd Willingham entraba en la recta final de su vida. Solo quedaban 9 horas para que se ejecutara la sentencia. Era tradición que los condenados a muerte recibieran una última comida de su elección, a menudo algo especial o nostálgico. Algunos pedían platos extravagantes, como filetes, langosta o postres, mientras que otros pedían comida sencilla y reconfortante de su infancia. ¿Willingham? Él se negó. Picoteó la comida de la prisión, masticando lentamente, sin saborear nada. Los minutos se alargaron y se convirtieron en una hora. No tenía nada que hacer más que esperar. A última hora de la tarde, la gravedad de lo que estaba sucediendo se extendió más allá de Texas. Las cadenas de noticias de todo el país cubrían el caso. El Proyecto Inocencia había publicado un comunicado en el que argumentaba que Texas estaba a punto de ejecutar a un hombre basándose en pruebas científicas sin fundamento. A las 4 de la tarde, el personal de la prisión comenzó los preparativos finales para la ejecución. Se informó a Willingham de que pronto sería llevado a la cámara de ejecución. Los guardias comenzaron a reunir el equipo necesario para la inyección letal que acabaría con su vida. Se completó la revisión final de su historial médico y su identificación, y el equipo de ejecución de la prisión se aseguró de que todo estuviera listo. La hora que se avecinaba era una rutina mecánica para el personal de la prisión, pero para Willingham era el momento de la verdad. A las 5 de la tarde, Willingham fue escoltado hacia la cámara de ejecución. El peso del momento se había apoderado de él, pero no mostraba signos externos de miedo o arrepentimiento. Sus pasos eran firmes y su expresión permanecía impasible, como si hacía tiempo que había hecho las paces con el final. La ejecución. A las 6:13 p.m. en punto, la inyección letal comenzó a fluir por las venas de Cameron Todd Willingham. La ejecución, que había tardado mucho en llegar, se llevó a cabo en el ambiente estéril y clínico de la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville. La dosis letal de productos químicos se administró con un sentido de irrevocabilidad, marcando el final de un viaje que comenzó con un trágico incendio. Solo tardaría unos 7 minutos en extinguirse la vida de Willingham. Pero para los presentes en la cámara de ejecución, el momento pareció prolongarse. Durante todo el procedimiento, Willingham permaneció relativamente inmóvil. A diferencia de muchos otros que le habían precedido, no hubo convulsiones dramáticas ni jadeos. Los testigos observaron que Willingham no mostraba signos de angustia inmediata. Tenía los ojos cerrados y el rostro sin expresión aparente. Algunos especularon que su comportamiento reflejaba el estado mental que había mantenido durante todo el tiempo que pasó en el corredor de la muerte. Tranquilo, estoico y firme en su convicción de que era inocente. A pesar de que el proceso fue relativamente tranquilo, los testigos declararon más tarde que la ejecución pareció durar un poco más de lo previsto. La espera se alargó, como si el acto de quitar una vida no pudiera llevarse a cabo sin cierta vacilación, incluso por parte de quienes tenían la tarea de ejecutar el castigo. Willingham fue declarado muerto a las 6:20 de la tarde. Su cuerpo fue rápidamente retirado de la cámara. La Penitenciaría Estatal de Texas
había cumplido con su sombría tarea, y el hombre que había pasado casi 12 años en el corredor de la muerte ya no estaba. La ejecución de Willingham fue uno de los últimos capítulos de una larga y dolorosa historia de presunta injusticia. En lugar de un entierro público, el cuerpo de Willingham fue incinerado. Sin embargo, sus cenizas no serían esparcidas en ninguna ceremonia pública. En un acto privado y simbólico, sus restos fueron esparcidos sobre las tumbas de sus hijos en el cementerio Oakwood de Corsicana, Texas. Para un hombre cuya inocencia había sido ferozmente defendida hasta el final, el acto de devolver sus cenizas al lugar de descanso de sus hijos añadió una capa de tristeza y complejidad a la tragedia. Las secuelas. Esta noche en Texas, nuevas acusaciones explosivas sobre la ejecución de un hombre que al menos media docena de expertos forenses creen ahora que era inocente. Estas nuevas acusaciones se vuelven a dirigir contra el gobernador Rick. Las secuelas. La ejecución de Cameron Todd Willingham desató un debate nacional que se centró en varias cuestiones clave, entre ellas su inocencia, la imparcialidad de su juicio y la fiabilidad de la ciencia forense en la justicia penal. A muchos les inquietó la rapidez con la que se tramitó el caso de Willingham, sobre todo teniendo en cuenta la incertidumbre que rodeaba las pruebas que llevaron a su condena. Algunos consideraron que el estado de Texas había ejecutado a un hombre que, a ojos de muchos, era probablemente inocente. Otros, sin embargo, se mantuvieron firmes en su convicción de que se había hecho justicia. Para quienes creían que Willingham había sido condenado injustamente, su ejecución se convirtió en un símbolo de las deficiencias del sistema de justicia penal, en particular del uso de las pruebas forenses en los juicios penales. Las cuestiones planteadas por su caso suscitaron debates sobre cómo esas condenas, basadas en pruebas científicas dudosas u obsoletas, podían tener consecuencias irreversibles. Estos debates alimentaron un movimiento más amplio en favor de la reforma de la justicia penal, especialmente en el contexto de los casos de pena de muerte. La reacción del público fue dividida, pero el caso dejó una huella duradera en la forma en que tanto el público como los expertos jurídicos perciben las pruebas forenses y la pena de muerte. El caso atrajo una gran atención mediática, especialmente cuando periodistas de investigación comenzaron a examinar las deficiencias de la investigación original. En 2004, los reporteros Maurice Bosley y Steve Mills del Chicago Tribune publicaron una serie de artículos que revelaban detalles críticos sobre las deficientes prácticas de investigación utilizadas en el caso de Willingham. Estos artículos destacaron cómo el incendio que mató a sus hijos había sido clasificado apresuradamente como incendio provocado, a pesar de la falta de pruebas concretas que respaldaran tal afirmación. Los periodistas descubrieron que la ciencia del fuego en aquella época no era tan avanzada como lo es hoy en día, y que los investigadores se basaron en métodos obsoletos y poco fiables para determinar la causa del incendio. Sus hallazgos arrojaron luz sobre la posibilidad de que la condena de Willingham se basara en una comprensión errónea del comportamiento del fuego. La cobertura mediática del caso reavivó el debate sobre la pena de muerte y sobre si el sistema judicial había tramitado adecuadamente el caso de Willingham. También puso en tela de juicio la competencia de los investigadores que habían trabajado en el caso, lo que provocó la indignación de quienes creían que a Willingham se le había negado un juicio justo. En 2009 salieron a la luz nuevas investigaciones sobre el caso, cuando el periodista David Grann publicó un reportaje en profundidad. Las conclusiones de Grann fueron inquietantes, ya que sugerían que las pruebas utilizadas para condenar a Willingham por incendio provocado no solo eran defectuosas, sino fundamentalmente incorrectas. Se basó en la experiencia de especialistas en ciencia del fuego, quienes señalaron que los avances en la investigación de incendios provocados desde el juicio de Willingham habían revelado que las pruebas contra él eran incompatibles con la forma en que se propagaban y se comportaban los incendios. Nuevas investigaciones científicas indicaban que el incendio en cuestión podría haber sido accidental y no intencionado.
En 2011, el caso cobró aún más atención con el estreno del documental Incendiary, The Willingham Case, que exploraba más a fondo la posibilidad de que Willingham hubiera sido condenado injustamente. La película incluía testimonios de expertos y relatos detallados de cómo la ciencia moderna del fuego podría haber exonerado a Willingham si hubiera estado disponible durante su juicio. El documental supuso un punto de inflexión en la sensibilización sobre las deficiencias del sistema judicial y la posibilidad de condenas injustas, especialmente en casos en los que las pruebas forenses desempeñan un papel fundamental. ¿Qué opinas? ¿Se hizo justicia o se condenó injustamente a un hombre inocente? Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte futuras investigaciones sobre casos que han marcado la historia y que aún nos dejan con preguntas sin respuesta. Gracias por vernos y hasta la próxima. Mantén la curiosidad y sigue buscando la verdad.